Estamos viendo que nuevamente está, por lo menos en debate, incluso en la agenda del Congreso, el tema de la inmunidad parlamentaria. Y este tema es un tema antiguo, porque en realidad, sobre todo los electores podrán acordarse que en cada campaña electoral siempre hay una voluntad generosa de dejar sin efecto la inmunidad parlamentaria. En el Congreso, en las legislaturas anteriores, ha habido estas circunstancias. Y reventó el tema cuando el presidente de la República envió un proyecto de reforma en la cual sostenía que las solicitudes de inmunidad, de levantamiento de inmunidad parlamentaria, las vea directamente, pasen a la Corte Suprema. Es decir, que el artículo 93 de la Constitución, y algo así, puedo haber un lapsus de una letra, pero señalaba que los congresistas, como lo dice el artículo 93, decía bien claro, los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus decisiones y de sus funciones. Y agregaba, y agrega porque está vigente, no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después que hayan cesado en sus funciones, excepto por el delito flagrante en el caso son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y el enjuiciamiento. ¿Qué decía el proyecto del presidente? Decía en esta parte que tendría que ser, que no podían ser procesados ni detenidos sin la autorización de la Corte Suprema. De eso se hizo mucha campaña e incluso algunos mismos congresistas decían, bueno, que sea un órgano externo, ¿no? Incluso se ha hablado del Tribunal Constitucional. Pero una parte interesante es cuando dicen, salvo en los casos de delito de fragancia, y el proyecto decía que no es que ya vaya a la comisión permanente para que decida, sino que automáticamente se ponga en conocimiento de la Fiscalía de la Nación. Hablar de la historia de la inmunidad, creo que todos están saturados de su origen, pero lo que es cierto es que el fondo del tema es que la inmunidad de ancestro protegía, y esa es su finalidad, al representante de que se le pueda armar una jurisdicción falsa para evitar que su voz llegue al Parlamento, que sus posiciones políticas, al diferencias, por más que sean radicales, sean escuchadas y también votadas si es que esta sea su propuesta. En ningún momento ha cruzado por la mente, ni de siglos atrás, que sea para proteger a alguien que comete delitos. Por eso, fíjense ustedes, yo diría que en muchas cosas también es falta de los asesores o la confusión o los nuevos periodos. No se olviden que tenemos transiciones democráticas de interpretación, porque en esta parte la Constitución sin duda es clara cuando dice 30 días antes y 30 días después. Queda claro entonces que los delitos cometidos, mucho se ha hablado de alcaldes, etcétera, que han sido antes y que al llegar al Congreso gozaban de inmunidad y no continuaban, no es así. Porque es claro ahí que si los delitos han sido cometidos antes de la elección, 30 días antes, sin duda que ya no gozan de este privilegio y derecho que otorga la Constitución. Pero donde quizás ha habido rémora, interpretada o de buena voluntad, es en las mesas directivas o al momento de llevar, y se dilataba llevando esto a la comisión correspondiente y se demoraba innecesariamente cuando está el mandato clarísimo. Ahora, yo no creo, mis queridos amigos, que pase en la mente de un solo congresista el pretender proteger, por ejemplo, el delito de narcotráfico, lavado de activos, violación, figuras de esta naturaleza, ¿no? Traición, terrorismo, eh, en absoluto creo que está en su mente. Por eso es que sin duda debería continuar, y yo propongo ante ustedes algo que lo tienen ya y además lo he escrito tanto, con un poco de sencillez y practicidad en el sentido
practicidad, digo, no pragmatismo, que hay una diferencia en cuanto que el otro no tiene principios, valores y hay que conseguir el fin, y la practicidad significa que siempre hay algunos valores. Y entonces, fíjense ustedes, esta institución que se sumó a otro con lo de los problemas que hubieron para la disolución, yo simplemente digo, bueno, sigamos lo que ha dicho el proyecto del presidente hasta cierto punto, con algunas correcciones. No tiene por qué llamarse otro órgano del Estado ni nada, ni que pierda la majestad el Parlamento dentro de lo que viene a ser su tarea sin duda de control político fiscalizadora, y que para ello sí pudiera tener algunas observaciones o supuestas denuncias, pero que con toda seguridad que no son de lavado de activos, de narcotráfico, porque no se trata de denunciar, se trata de acreditar. Por eso creo que este artículo podría quedar a ustedes, ¿qué les parece? Así. Artículo 93, ¿no? No pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso, de la Comisión Permanente. Mantengámoslo así, pero un momentito, ¿ah? Cuando sigue, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto, fíjense ustedes, cogemos el proyecto del presidente, excepto, no solamente ya por el delito de fragancia, sino decimos, excepto los delitos de corrupción, que es lo más grave en nuestra república hoy por la magnitud del daño, violación, narcotráfico, minería ilegal, terrorismo, 2, 3 de mayor magnitud, los que serán puestos, seguimos ese ritmo, en el día, en la Fiscalía de la Nación. Y creo que esto no solamente que es salomónico, sino que persigue, y dejamos en concordancia el artículo 16 del reglamento, que lo conocen los señores congresistas, para agilizar en cuanto a los otros tipos de procedimientos. No sin antes modificar o mejorar el artículo, creo, 84 o 94 del Código Penal en cuanto al periodo de suspensión del conteo para la prescripción. Y ahí podría ser muy sencillo, simplemente señalarse que mientras esté en ejercicio el parlamentario, también tiene esta inmunidad del miembro del tribunal y el defensor del pueblo, por ejemplo, pero mientras esté en ejercicio no corre el término, cosa que terminando su periodo, inmediatamente recién puede actuarse sin amparo de la famosa prescripción. Dicho esto, mis queridos amigos, y con un grito total de no a la impunidad, me despido con ustedes hasta la próxima oportunidad en que estemos juntos esta semana. Muchas gracias y hasta pronto.